Buenas noches, jóvenes. Continuando con los métodos generales de exploración, nos falta nada más hablar sobre el método de medición. Como su nombre lo dice, pues consiste en medir y comparar, ¿sí? Un dato que obtenemos nuestro paciente contra un dato ya previamente establecido como normal. Como concepto, diremos que la medición es ese método que nos brinda datos para establecer un concepto de normalidad o anormalidad al comparar el dato recabado en el paciente con uno ya preexistente que se ha establecido y considerado como normal. Por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, la temperatura, pues todos sabemos que la temperatura nosotros, en los seres humanos, la temperatura pues debe oscilar entre 36 y 37 grados centígrados y sabemos que si está por arriba de 37 grados es anormal y si está por debajo de 36 también es anormal. Entonces ya tenemos un punto de referencia, ya tenemos un rango. La temperatura corporal debe estar en nosotros, los seres humanos, entre 36 y 37. Al medirla, si está dentro de este rango, decimos que está normal. Si está por arriba del rango, hay fiebre. Si está por debajo del rango, entonces decimos que hay hipotermia. Lo mismo la presión arterial. Todos hemos oído que la presión arterial normal es de 120 sobre 80. Bueno, cuando hablemos de presión arterial ya como un signo vital, veremos de dónde sale el 120 y de dónde sale el 80. Pero por lo pronto sabemos que si una persona tiene la presión por arriba de 120-80, pues la tiene alta, tiene hipertensión arterial. Y lo mismo si tiene una presión arterial por debajo de esos rangos, pues decimos que tiene hipotensión arterial. Lo mismo pasa con el peso, con la talla y con otros parámetros que ya tenemos preestablecidos como normales y los comparamos con los que obtenemos del paciente. Por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? La temperatura, pues sabemos que la temperatura, como decía hace unos momentos, la temperatura normal nosotros, los humanos, que al igual que las aves, somos homeotermos, es decir, tenemos temperaturas más o menos estables, pues la temperatura debe de oscilar entre 36 y 37 grados centígrados. Aquí ven ustedes a la enfermera, ¿verdad?, que está revisando el termómetro, y si es el termómetro le marca más de 37 grados centígrados, pues la enfermera dirá que el niño tiene fiebre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo normal es entre 36 y 37. ¿Y por qué lo normal es entre 36 y 37? Bueno, pues aquí viene ya el concepto de normalidad, ¿no? ¿Qué es el concepto de normalidad? Pues lo que la mayoría de la gente tiene. Y como la mayoría de la gente manejamos rangos entre 36 y 37 grados centígrados de temperatura corporal, pues entonces ese es el rango establecido como normal. Entonces, la temperatura, la temperatura, la toma de la temperatura es un método de medición. El pulso, la toma del pulso. Sabemos que las pulsaciones en un individuo en reposo deben de oscilar entre 70 y 90 pulsaciones por minuto. Si un individuo tiene más de 90, entonces decimos que tiene esfigmia. Esfigmia es pulso. O si tiene menos de 60, ¿sí? Si tiene más de 90, si tiene más de 90 es taquiesfigmia. Si tiene menos de 60 decimos que es bradiesfigmia. ¿Por qué? Porque estos son estándares ya preestablecidos de mucho tiempo atrás
Y al tomar nosotros el pulso tenemos que encontrar estándares dentro de estos rangos para poder decir que el pulso está normal. Si tiene más de 90, tiene taquisfigmia; si tiene menos de 60, tiene bradiesfigmia. Es decir, ¿está elevado o está bajo? Método de medición. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca pues va a depender, también es un método de medición, y sabemos que la frecuencia cardíaca va a depender de varios factores. En primer lugar, va a depender si el paciente está en reposo o está en actividad física. Para poder tomar la frecuencia cardíaca de una manera confiable y medible, el paciente tiene que estar en reposo, pero un factor muy importante es la edad. Y si ven ustedes este cuadro, vean los valores normales ya previamente establecidos de frecuencia cardíaca en un recién nacido, ¿sí? Desde el nacimiento hasta las 6 semanas debe tener entre 120 y 140. El infante, desde las 7 semanas al año, debe tener entre 100 y 130. En reposo, en reposo. Si lloran, entonces va para arriba. Al infante o lactante, el infante también se le llama lactante menor. Nada más a manera de información. Al lactante mayor, el lactante mayor es aquel niño entre 1 año y 2 años. Su frecuencia cardíaca debe ser entre 100 y 120. El preescolar, que es aquellos niños, o son aquellos niños entre 2 y 6 años, deben tener frecuencias entre 80 y 120. Los escolares, que son aquellos entre 8 y 13 años, deben de tener entre 80 y 100 la frecuencia cardíaca en reposo. Y el adolescente, pues el adolescente ya tiende a tener la frecuencia cardíaca más o menos igual a la del adulto, ¿no? Ya de los 13 años en adelante ya tienden a tener la misma frecuencia cardíaca que el adulto. Que en el adulto de 16 años para arriba, lo normal es que tengamos entre 60 y 80. Eso tiene sus rangos, ¿no? Eso tiene sus rangos. Y decimos que en un adulto será taquicardia si tiene más de 100 latidos por minuto y bradicardia si tiene menos de 60 latidos por minuto. Entonces, esto también es medición. Como se dan cuenta ustedes, la medición, la técnica exploratoria de medición se aplica principalmente en signos vitales. Por no decir de manera exclusiva, que realmente no es exclusiva, pero se aplica de manera especial en signos vitales, en temperatura, en pulso, en frecuencia cardíaca. Por supuesto, también aplicamos nosotros el método de medición para sacar el índice de masa corporal. Ya ustedes saben que el índice de masa corporal se saca dividiendo el peso de una persona entre la estatura al cuadrado. Es decir, tienen ustedes que multiplicar lo que miden en metros, lo que miden en metros, tienen que multiplicarlo por esa misma cantidad, y lo que salga lo dividen entre el peso. Si quieren podemos poner un ejemplo. Imagínense una persona que mida 1,70. Bueno, pues se habrá que multiplicar 1,70 por 1,70. ¿Cuánto nos da 1,70 por 1,70? Habría que hacer la multiplicación, y ese resultado de 1,70 por 1,70 es
sobre lo que vamos a dividir el peso. Vamos a suponer que esta persona tiene un peso, digamos, de 80 kilos. ¿Sí? 80 kilos. ¿Sí? Como no tengo calculadora aquí a la mano, pues vamos a tener que sacar manualmente. ¿Cuánto es? 1,70 por 1,70. Pues 1,70, 1.7 por 1.7. Esto nos da 7 por 7, 49. 4, 7 por 1, 7. 4, 11. Y aquí es 17. Nos da 2.89. ¿Ok? Entonces este 80 hay que dividirlo, ¿sí?, entre 2.89. 2.89, que es la talla al cuadrado en metros. ¿Okay? El peso se pone en kilos. Y habría que sacar entonces ahora cuánto es 80 sobre 2.89. 200 sobre 2.89, y eso nos daría a nosotros lo que es el índice de masa corporal de esta persona.